Muchas gracias. Ya estamos grabando. Sí. Muy bien, pues bienvenidos todos. Comenzamos. No sé si estuvieron las sesiones que di la semana pasada, pero están las primeras dos condensadas. Entonces vamos a hablar de todo lo que ocasiona la pornografía y de un poco de estadísticas. Entonces tal vez nos alarguemos tantito, pero les pido paciencia. Y lo que dijo, si las preguntas escríbanlas y al final va a haber un espacio para responderlas, ¿ok? Bueno, pues comenzamos. Me encantaron las respuestas que me dieron en WhatsApp, en Instagram. Hice como una mini encuesta muy casual de por qué una persona ve pornografía. Y las respuestas más comunes fueron como ganas de placer instantáneo, que, bueno, como ya vimos la sesión pasada, el placer no es que esté mal, el placer viene de un deseo en realidad de comunión, de entrega, de totalidad, pero mal orientado termina en pornografía, ¿verdad? También me pusieron que baja autoestima, ocio, me dijeron mucho que ocio y como que no tienes nada que hacer, estás aburrido, y también que estrés, el ocio y el estrés, el ocio no tienes nada que hacer, y el estrés como que según algunas personas toman la masturbación como para relajarse. Entonces, así es como muchas personas también empiezan o terminan esto incrementando como este hábito, ¿no? También pusieron como aprender de las relaciones sexuales, ¿no? Aprender cómo es que, pues cuando estás joven y nadie te explica un poco de sexualidad, pues te pones a mucha gente, ¿no? Se pone a ver pornografía y es como, bueno, aquí voy a aprender de qué se trata, cómo funciona, qué es esto de la eyaculación, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por sus respuestas. Creo que fueron de mucha utilidad para mí, para abrirme la mente. Y pues bueno, sí hace mucha falta como educación integral, sexual, etcétera. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos se resumen las respuestas que me dieron en esto, ¿no? Heridas afectivas y, a ver, la persona que está viendo pornografía, la realidad es que se siente triste, se siente sucia, se siente culpable, también porque muchas veces la pornografía se acompaña de masturbación. Entonces, las personas pues se sienten como insuficientes, ¿no? Y por eso recaen y luego se sienten mal y buscan el consuelo fácil porque no le quieren decir a nadie, o aquí encuentran como un afecto, ¿no? Porque te sientes bien, te sientes satisfecho. Entonces, todo esto entra en carencias o heridas afectivas. La segunda causa es, pues, que estás como, por ejemplo, sí, como estás por accidente, estás en la computadora haciendo tarea, lo que sea, y te sale ahí una imagen. Mira esta escena, o lo que tenemos para ti, o posiciones para que el sexo sea más rico y placentero. Y entonces ahí pues mucha gente también empieza, como que te da curiosidad y dices, puede ser interesante. Y entonces ya, vas y te metes, y eso pues puede ser la primera vez, pero ya después lo buscas tú como libremente, ¿no? No te tiene que aparecer, sino que ya lo buscas tú. El tercero es presión social, que la presión social es mucho también, por ejemplo, en niños cuando van en secundaria o en etapas como, pues sí, jóvenes, es como, no, es que mira esto, y el niño de que no sabe poner todavía tal vez límites, o si dice que no, pues lo pueden molestar en el sentido de, bueno, entonces no te gustan las niñas o qué, cosas de ese estilo, ¿no? Presión social o con gente más grande, un poco más adulta, típico en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que se están mandando 1000 imágenes y nadie es capaz ni de decir nada ni de salirse del grupo. Eso es también presión social, ¿no? Y bueno, los otros ejemplos que ustedes quieran ponerle aquí de presión social. Y el tercero es, pues sí, curiosidad, ¿no? Como que todas van de la mano, no es que solo una o solo otra. Curiosidad, les digo, porque es como, pues, ¿de qué se trata esto? Nadie me ha hablado y pues, claro, en la pubertad empiezan a despertar tus hormonas y tu deseo sexual y es totalmente normal, pero alguien te tiene que ayudar a que tú lo eduques y alguien te tiene que hablar de sexualidad. Y la verdad es que esa tarea corresponde directamente a los padres de familia. Y bueno, de manera secundaria en las escuelas, la idea es que sea como complementaria esa educación sexual integral, pero bueno, ese no es el tema ahorita, pero
es importante tener en cuenta que la educación sexual le corresponde a los padres de familia, ¿ok? Siguiente. Entonces, consecuencias. Todo lo que aquí vean, o casi todo, está sacado de una página que se llama Fight the New Drug, ¿ok? Fight the New Drug es el movimiento más grande en contra de la pornografía en el mundo. Está en Estados Unidos y han hecho miles de investigaciones, tienen un documental, o sea, como que son súper profesionales y de hecho también tienen un programa para la recuperación de personas con adicción a la pornografía. Entonces, te lo súper recomiendo, Fight the New Drug. Y ellos dividen sus artículos en estos tres, en cómo afecta la pornografía el cerebro, cómo afecta como el corazón en el sentido de las relaciones conmigo mismo, con los que me rodean, y el mundo, ¿no? Cómo está, cómo a veces pensamos, es que la pornografía, y de hecho esa era la frase, ¿no? La pornografía es un hobby inofensivo, no hacemos daño a nadie. Pero la realidad es que no es ningún hobby inofensivo. Lo que tú hagas afecta a muchísimas personas detrás de tu pantalla. ¿A qué me refiero? Pues a la trata, principalmente a la trata de personas, ¿no? Al sex trafficking. Bueno, tocaremos el tema más adelante. Ok, empezamos. Entonces, primero vamos a hablar de las consecuencias que se tienen a nivel cerebro. Causa una adicción porque hay una sobredosis de dopamina. La dopamina es una hormona que se segrega en el cuerpo de las personas, en el cerebro, cuando alguien hace algo placentero, no placentero, algo bueno para su supervivencia y eso le ocasiona placer. Entonces, por ejemplo, si yo duermo, que necesito dormir, es una necesidad básica, si yo duermo, voy a despertar sintiéndome bien. Eso va a hacer, esa sensación de bienestar va a hacer que yo quiera volver a repetir este acto. Entonces el placer es algo bueno porque me lleva a repetir acciones que buscan mi bien. Pero ¿qué pasa cuando, eso se llama centro de recompensa, ¿ok? Que cuando yo, por ejemplo, como algo rico, pues siento placer. Cuando voy al baño, siento placer. Pero ¿qué pasa cuando la pornografía secuestra este centro de recompensa? Yo estoy sintiendo placer por algo que no es básico, ni una necesidad básica para mi supervivencia, o sea, nada, ¿no? Entonces se segrega una sobredosis de dopamina, entonces yo siento, o cualquier persona podría sentir muchísimo placer, pues sí, es en realidad lo que ocurre, ¿no? Sientes muchísimo placer por ver pornografía, por masturbarte mientras ves pornografía, y entonces eso te hace querer repetir esa acción. Y la repite la persona hasta que se vuelve, pues en realidad un vicio, un mal hábito, ¿no? La persona que consume pornografía puede crear tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Por ejemplo, cuando las personas adictas al alcohol, ¿no? Pues sí, los alcohólicos que van a su rehabilitación y, bueno, primero está el síndrome de abstinencia, ¿no? Pero llegan a ese punto de tener que ir a rehabilitación porque han consumido tanto que ya no sienten lo mismo que la primera vez. A ver, busco, me expreso mejor. La primera vez que una persona, en el mismo ejemplo, se puso borracha, pues sintió así como, ay, wow, la fiesta, padrísimo, ¿no? La segunda vez que quiera sentir lo mismo que la primera vez, va a necesitar tal vez ya no una cuba, sino dos. Y la tercera vez y la cuarta y la quinta lo mismo. O sea, nunca es suficiente consumir lo que se consumió por primera vez. Para alcanzar ese mismo efecto, cada vez se necesita consumir más. Eso se llama tolerancia, ¿ok? Entonces, la persona que consume pornografía desarrolla esta tolerancia. Cada vez va a necesitar ver más pornografía o sí, más veces en el día o verla más hardcore. Por ejemplo, más hardcore me refiero a si al principio veía a un hombre y a una mujer teniendo relaciones sexuales, tal vez después va a ver a un par de lesbianas o después va a ver a un hombre con animales o con muertos, o etcétera. ¿Me explico? O sea, cada vez se necesita más y de hecho cada vez tiende a ser más violento, ¿no? De hecho, por eso cobran la pornografía, por ejemplo, en los sitios hay mucha gratuita, pero ya la que cobran pues es más explícita o más agresivo, así, ¿no? Y también puedes caer en buscar experiencias más reales. Ya no es suficiente
con ver estas escenas, sino que buscas vivirlas. Pero claro que ninguna mujer va a querer, bueno, no ninguna, pero es difícil que tu pareja, por ejemplo, te diga como, sí, golpéame y yo finjo que siento placer. O cualquier cosa que se les ocurra y la persona pues no va a querer o tal vez ni siquiera se lo propones porque sabes que no va a querer, ¿no? Entonces, muchas de las personas que consumen pornografía y que ya tienen este hábito y que se les ha incrementado, terminan yendo también con prostitutas porque pues ya no es suficiente y se empiezan a desarrollar también algunos fetiches, ¿no? Entonces, que quieres así como que cosas ya muy específicas para poder sentirte excitado o excitada, ¿no? Entonces buscas más, por eso aquí dice more, more, more. Buscas o experiencias más intensas, ¿no? En lo que ves, más hardcore, o la consumes más veces en el día, o buscas experiencias más reales, ¿ok? Es decir, pues que ya pagas por vivir eso. Ok, el doctor Jeffrey Satinover de la Universidad de Princeton dijo que la pornografía es como la heroína. Se usa en la privacidad del hogar y es inyectada directo en el cerebro por medio de los ojos. Esto es muy grave porque se supone que en el hogar es en donde el hijo o la hija está a salvo. Se supone que es en donde pues se siente querido, lo están educando, se está desarrollando y pues es muy fuerte que esto esté ocurriendo pues en la intimidad de los hogares, ¿no? También a veces pasa mucho, miren, les digo siempre, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero es importante reconocer ciertas cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, hay muchas parejas jóvenes o padres de familia jóvenes que tienen mucho esta tendencia a estar todo el tiempo en el celular, ¿no? Cuando tu hijo necesita, pues, que lo reafirmes en muchas cosas, necesita sentirse validado por ti, se necesita sentir querido. Y cuando no se siente querido, lo que decíamos de las causas, ¿no? Las carencias afectivas, la soledad, el ocio, muchas veces hace que los hijos terminen en esto. Y no solo los hijos, también los esposos, ¿no? O sea, cuando un esposo no pela al otro, tampoco es que esa sea la única causa y que sea culpa de nadie, o sea, no, pero es importante atender a las personas que son prioritarias en nuestra vida y no decir como, sí, mi prioridad son mis hijos, es mi familia y pasártela haciendo como muchas otras cosas. Claro que es válido tener cada quien su vida y sus cosas, pero hay que poner especial atención siempre en la familia, porque, bueno, como ya sabemos, bueno, al principio Ceci dijo que estudié ciencias de la familia y la realidad es que la familia es la célula de la sociedad, entonces mientras la familia esté fortalecida y esté fuerte, vamos a tener una sociedad también fuerte. Entonces, bueno, seguimos. Eso fue entonces a nivel cerebro, ¿no? Causa adicción por un exceso de dopamina, ¿ok? Y tiene las mismas consecuencias que cualquier sustancia tóxica adictiva, como la cocaína, el alcohol, el tabaco, tiene los mismos efectos. De hecho, es la droga del siglo XXI y es la peor porque es la de más fácil acceso y las imágenes se quedan en la cabeza de las personas. O sea, si tú vas a lo que les comentaba, ¿no? Si tú vas a rehab, a rehabilitación, pues dejas de consumir aquella sustancia y te da el síndrome de abstinencia, ¿no? Que es pues que te da como ansiedad y quieres a fuerza y estás pensando todo el tiempo en eso y no te sientes tranquilo y sudas, así todos estos síntomas de ansiedad de síndrome de abstinencia, ¿no? Pero pues no puedes ir a un centro de rehab de pornografía tan sencillo. ¿Por qué? Porque aunque dejes de consumirla en los videos o en las escenas que hayas visto, esas imágenes se quedan en tu cabeza. Es lo más grave porque se quedan en tu cabeza y muchas veces a nivel inconsciente y de hecho salen cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces, salen cuando, no sé, cuando ya quieres ahora sí tener algo serio con una persona y salen, ¿no? Entonces te hacen ver a la persona como objeto, ¿no? Como que quieres repetir esas escenas que están en tu cabeza y que es difícil borrarlas, ¿no? O salen cuando, no sé, para los religiosos, cuando estás en misa, o cuando en algún evento familiar o en algo así como que no quieres estar pensando en eso y llega,
llega inconscientemente, tú no lo decides. Por eso es de las peores drogas esta sustancia que es la pornografía, ¿no? Que no, a sustancia no me refiero con sustancia externa, sino a lo que provoca en nuestro interior, ¿no? Ahora vamos a hablar de las consecuencias a nivel relaciones. La pornografía te aísla. Cuando tú, una persona o quien sea, consume más pornografía, se siente más solo, y esto lo dicen los expertos. Todo de hecho está citado, lo pueden encontrar en Fight the New Drug, pero de todas formas lo quise citar para que si quieren buscar específicamente cada uno de esto, ay no, ¿quieres reiniciarse esto? No. Pues lo puedan encontrar, ¿no? Y la mayoría es muy duro porque, de hecho, por eso el apostolado se llama The Hidden Battle, porque es una batalla oculta en realidad, ¿no? Las personas que ven la pornografía, pues de que empiezan a verla y a consumirla, a que le dicen a alguien o piden ayuda, pues pueden pasar años. De hecho, de eso nos va a hablar Rick el jueves, que él tuvo esta adicción y nos va a hablar de cómo salió de eso, pero estuvo metido en esta adicción 12 años, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy importante que si alguno de ustedes o alguien que conocen tiene o han visto como que se esconde o que literal lo dice, veo pornografía y tal, pues que sí le ayuden, porque es difícil hablar de esto y abrirlo, porque causa pena, te sientes sucio, causa culpa, pero entre menos se hable, más se va a hacer y más obsesivo compulsivo el comportamiento se va a volver. Por eso es importante abrirlo, ¿no? Con quien quieras, con un psicólogo, con un confesor, con un director espiritual, con algún amigo de confianza, con quien sea, ¿no? Siguiente. Y también pasa esto, ¿no? Cuando consumes pornografía, pues la persona tiene una mejor relación con la pantalla que con personas reales. Hay estudios que dicen que pues la persona que consume se vuelve como lejana de la relación íntima, ¿no? Con su cónyuge o con su pareja o con su novio. Y también es muy fuerte esto que muchas personas que ven pornografía ya no pueden excitarse con una persona real, ya no pueden excitarse o tener un orgasmo, o ahorita vamos a ver también como disfunción eréctil y este tipo de cosas, pero ya no puede excitarse con una persona real, pero con una pantalla sí, con la pornografía sí, siendo que la pornografía, ahorita también vamos a hablar de eso, pues es pura fantasía, ¿no? No es nada verdadero. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? Las personas que consumen pornografía tienden a sentirse con ansiedad, baja autoestima, problemas en sus relaciones, inseguridad y depresión. Y por eso es tan duro, ¿no? Porque es algo que vives solo, no es como, por ejemplo, la obesidad, ¿no? O la anorexia, que pues está hablando el cuerpo de la persona de algo que te está sufriendo o alguna carencia o algo, ¿no? Pero aquí como que es tan sigiloso esto que nadie se da cuenta. Y a veces incluso las personas que ya tienen una adicción no lo aceptan y no dicen como, pues sí necesito ayuda, o sea, para nada, o sea, lo hacen y como el tiempo aproximado en que una persona ve pornografía por visita en el sitio es de 10 minutos. Entonces, les digo, es tan sigiloso que es muy importante sí poner atención en estas cosas para poder ayudar, porque pues pobres, o sea, pobre de la gente que se siente así y se sienten solos y no saben cómo salir de eso, pero no quieren pedir ayuda porque les da pena. Pues yo he conocido a varios y la verdad sí es muy duro. Por eso hay que, primero que deje de ser tabú, hacer conciencia, que abrir el tema como estamos haciendo, y gracias por estar hoy aquí escuchándome, y pues hacer algo al respecto, ¿no? Y que ustedes ya están siendo parte de la solución por el simple hecho de estar aquí escuchando y sabiendo, pues conociendo todas estas cosas, ¿no? La pornografía es pura fantasía, porque por las personas que ahí salen, a que algunos actúan y algunos son víctimas de trata, pues son quirúrgicamente mejorados, están editados en Photoshop o pues miles de otras cosas, ¿no? Hay un experimento, y esto me encanta siempre decirlo porque es un experimento en el que las mariposas macho
buscan normalmente a las mariposas hembra más coloridas y más atractivas. Entonces, se hicieron, en este experimento, ay, qué mal. Perdón, es que Instagram se paró. Hicieron mariposas de cartón, pero con colores muy brillantes. Entonces pusieron a las mariposas macho, a las mariposas hembra y a las mariposas de cartón. Y las mariposas macho se fueron con las mariposas de cartón, ¿ok? Entonces, esa es la pornografía, mariposas de cartón. Es una cosa irreal que solo genera expectativas altísimas del sexo y que es totalmente irreal, y no solo del sexo, sino de la persona con la que se va a tener sexo. Te vuelves así como súper duro de que, a ver, la celulitis o no sé qué, o el lunar de no sé cuál, o sea, la persona se vuelve súper estricta y como súper, así que quiere la perfección, pues claro, porque lo que ha estado viendo pues está muy retocado y es falso. Entonces, y también por otra parte es falso en el sentido de que pues las personas están siendo muchas veces de verdad violadas y parece que la persona está reaccionando con placer ante algo que debería de causar dolor. Entonces, en la realidad, nadie va a reaccionar con placer, a menos que sea masoquista, a algo que le ocasione dolor. Por eso, no sé, 50 Shades o todas estas novelas, también pornográficas, pues están mostrando algo irreal y algo inalcanzable, ¿ok? Siguiente. La pornografía promete mucho y buen y placentero sexo, pero conduce justo a menos sexo, es lo que les decía, ¿no? Se ha demostrado que hay una relación directa entre el consumo de pornografía y un impulso sexual bajo, disfunción eréctil, problemas para llegar al orgasmo, problemas de excitación, atracción y desempeño sexual. Y estos son los nombres de algunos estudios, ¿no? Entonces, es lo que les decía, una persona ya no se puede a veces excitar con una persona real, con su pareja real, o tiene eyaculación precoz, ¿no? O tiene disfunción eréctil, o ya no llega al orgasmo porque lo que él esperaba o ella, pues no fue así, o sea, las expectativas son demasiado altas, pero con la pornografía que vuelve a ver, sí se excita y sí puede tener una erección, por ejemplo, el hombre, ¿no? Esto pasa y es importante saber que han dicho mucho en los estudios que antes era rarísimo ver a una persona con disfunción eréctil a los 25 y que hoy cada vez se está volviendo más común. Y esto sí es un problema del cual nos deberíamos todos de preocupar, porque no digo que la pornografía sea la única causa, la pornografía y masturbación, pero la realidad es que es una de las grandes causas, ¿no? Entonces hay que poner atención en esto porque esto de que promete más sexo y la persona se siente así como satisfecha de que sí, o sea, súper bien, eso es lo que quiero y eso es lo que yo quiero hacer, se vuelve totalmente irreal y al contrario, menos sexo, menos placentero, menos todo, ¿no? La sexualidad está para vivirla en plenitud con la persona que amas. No hay que reprimirnos, no hay que nada, pero la sexualidad se debe de orientar, como nos dijo Sof, al amor. Y entonces en el amor, en la entrega, en la totalidad, en la fidelidad, en la fecundidad es donde se vive esta sexualidad en plenitud. Y es algo que todos deseamos vivir, ¿ok? Un deseo de amar y ser amado tan profundo y que se exprese en esta comunión de amor, en una relación sexual, pues sí, de entrega, ¿no? De comunión, pues no hay que conformarnos con menos que eso, la verdad. Muy bien, siguiente. Entonces, la pornografía objetiviza a las personas. Tú, consumidor de pornografía, comienzas a ver a las personas como objetos de placer sexual y los dejas de ver como personas, como otro, como tú, como seres humanos con dignidad, que merecen todo tu amor y todo tu respeto. ¿A quién le gusta que lo usen? ¿A quién le gusta, por ejemplo, y algo muy sencillo, ¿no? Si tú eres el listo del salón, pues me entenderás, ¿no? Así de que vengan contigo y te digan, oye, que nunca nadie te habla y de repente, ay, oye, y si me pasas tus apuntes y si estudiamos juntos, oye, ¿me explicas esto? Eso es uso. Pero bueno,
no estamos hablando ahorita exactamente de ese tipo de uso, pero era como para ejemplificar el hecho de que las personas no somos objetos, las personas no son para usarse, las personas no son para mi beneficio personal, son para amarse, son para reconocer su dignidad, son para respetarlas, ¿ok? Y para tener una reverencia invaluable por ellas, ¿ok? Por todas, así sea la persona que recoge la basura o Ratzinger o tu mamá o tu exnovio o el quien sea, ¿no? Quien sea. Entonces, bueno, las personas están para amarse, no para usarlas. Y eso hace la pornografía, hace que veamos a las personas como objetos. Ese es esa es la mirada que hace que pues cambie todo y se vuelva tan ya retorcido, ¿no? Muy bien, vamos bien de tiempo. Ok, siguiente, sociedad. Entonces, vamos a ver ahora cómo afecta la pornografía y cómo está relacionada en temas que a todos nos incumben. Tiene una relación directa con el tráfico sexual. En el 2013, más de 2/3 de las llamadas al Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas fueron por tráfico sexual, aproximadamente 21 millones de víctimas a nivel mundial. Esto es muy grave porque, o sea, 21 millones de víctimas no lo veamos como un número, veámoslo como que podría ser tú mismo, podría ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu mejor amigo, tu mamá, o sea, podría ser alguien cercano, no lo veamos como un número, ay, pobre, no, sí, qué feo que, pues como en las películas, ¿no? Que ya la secuestraron, ya la violaron, bueno, pero pues al final el papá la rescató. No, no, porque esa persona no siempre es rescatada. Algunos desaparecen para siempre y sufren toda su vida. Entonces, imagínate, las personas que consumen pornografía sin saberlo están siendo parte de este problema del sex trafficking. Y no podemos ser cómplices nosotros de esto. Necesitamos hacer algo al respecto. Y ese algo empieza por ti, por estar formado, por conocer estos datos, por hacer conciencia primero de ti, de tus acciones, y ya después transmitir esta realidad a tu familia, a tus amigos, a donde tú quieras, ¿no? A tu grupo parroquial, a tu movimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, es una relación de oferta y demanda, porque entre más personas le den clic, quiero ver más pornografía, más personas van a estar siendo secuestradas con el fin de producir más pornografía. Entonces, si más personas dejan de ver pornografía, menos personas van a ser secuestradas con este fin para el sex trafficking. Es lo que les estoy tratando de decir. No seamos cómplices de esto. No seamos los que compran material pornográfico, porque lo que estás comprando es víctimas de trata, que lo que les digo, insisto, podría ser tu mamá, podría ser tu hijo, podría ser tú mismo, ¿no? Y se da mucho también aquí en México, ahorita voy a decir datos duros, pero México es el primer país en abuso sexual infantil y también es el primero en producción y distribución de pornografía infantil. Es algo muy grave. La categoría teen, también ahorita vamos a hablar de eso, ha estado en el top 10 en los últimos años. Se están secuestrando no solamente mujeres y hombres, que es muy grave, pero también niños, muchísimos niños. No seamos parte de este problema. En una encuesta de exprostitutas, el 80% dijo que los clientes les habían mostrado imágenes pornográficas para ilustrar lo que querían hacer. Entonces, las prostitutas dicen esto, ¿no? Que llegaban y tienes que repetir esto. Esto quiero que hagas conmigo, lo que les decía de los fetiches, etcétera. Pues claro, son cosas tal vez ya más violentas o más disgusting, como asquerosas, que pues, ¿qué mujer va a querer hacer? Tienen que ir a pagar muchas veces para que hagan lo que ya tus fantasías sexuales súper retorcidas pues desean, ¿no? Y que tengamos esto en cuenta, que al final los deseos, como nos decía Sophie Valdés, nos llevan en el fondo, al amor. Ese deseo sexual es un deseo en realidad de intimidad, pero mal encausado nos lleva a este tipo de acciones que pues de las que nadie sale satisfecho, ¿no? Siempre vas a querer más, nunca va a ser suficiente. Estos son testimonios que son muy impresionantes. De Yesmia Khalifa pueden ver su
su testimonio. Ella era pornstar y se salió porque ella viene de una familia libanesa y le hicieron hacer escenas pornográficas con una cosa de musulmanes. Entonces ella empezó a recibir así como amenazas de, pues, no,